Sabemos que el catolicismo y los testigos de Jehová enseñan cosas muy diversas a lo que enseña la Biblia y obviamente a lo que enseña la Iglesia Cristiana Evangélica. En el libro de los Hechos y en Gálatas vamos a ver dos versículos por cada uno que desmoronan enseñanzas que ellos dan, pero así, fijo. Vamos a comenzar. Eh, el libro de los Hechos. Sabemos que los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, es un poder, es la fuerza de Dios. Pero si yo te digo que en el libro de los Hechos aparece información que rompe esa enseñanza de los testigos sin Jehová, tú inmediatamente vas a pensar, el capítulo 5, lo cual estaría muy bien, exactamente, el tema de Ananías y Zafira, porque está el famoso versículo, o si tú no lo sabes, ahora te vas a enterar, querido hermano, el versículo 5:3, que dice, y Pedro dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí está, ¿ven? Ese versículo, y cuando habla acerca también de contristar al Espíritu Santo, ahí tenemos, uno no le puede mentir a un poder o a una cosa, uno le miente a una persona. Entonces ahí analiza la historia de Ananías y Zafira en el libro de Hechos capítulo 5, para que vayas tomando cuenta de que el Espíritu Santo es una persona como el Señor Jesucristo y como nuestro Dios Padre. Pero si terminara ahí no sería suficiente, porque hay mucho más. La gramática, la lógica de la frase te ayuda bastante. Hechos capítulo 10, versículo 38. Siempre te digo, puedes poner en pausa mis videos, buscar la cita y volver a leerla. Pero te la voy a leer ahora. 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si usáramos la lógica de los testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es un poder, este versículo sería leído más o menos de esta forma un poco irónica, ridícula, chistosa. Como Dios ungió con poder y con poder a Jesús de Nazaret, como Dios ungió con el Espíritu Santo, o sea, el poder, como dice los testigos de Jehová, y con poder a Jesús de Nazaret, ¿se dan cuenta que no suena la frase? Como Dios ungió con el Espíritu Santo, como Dios ungió con poder y con poder a Jesús de Nazaret, no suena, no suena. Y hay un versículo muy conocido, porque es de lo último que dijo el Señor Jesucristo antes de irse en la ascensión, que lo usamos mucho los que nos gusta evangelizar, es Hechos capítulo 1, verso 8, que quizás te lo memorizarás, lo dirás de memoria, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en, etcétera, etcétera. Pero vean bajo la misma lógica que leímos Hechos 10:38. ¿Cómo sería? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el poder. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que es lógico? Es como decir, yo comencé a comer comida cuando me pusieron la comida sobre la mesa. Yo me vine en micro cuando paré la micro en el paradero. Para nada suena, para nada suena. Ahí tienes más argumentos para debatir eso de que, o sea, no debatir, ni siquiera hay que gastarse la cabeza con estos muchachos, orar por ellos, sí, para que puedan salir de esta ignorancia que tienen. Se nos dice uno que era no testigo de Jehová, pero yo era de este grupo, del grupo católico. Gálatas. Ahora pasamos a la otra vereda. Los católicos tienen dos enseñanzas. Voy a irme primero con la que es más sencillita. Tienen la enseñanza de que Pedro fue el primer papa de la iglesia, número uno, y número dos, tienen la enseñanza de la infalibilidad papal, o sea que el papa no se equivoca, que el papa jamás dice algo errado. Pero vamos a analizar algo muy sencillo, y también está en la Biblia católica esto. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, tenemos al apóstol Pablo reprendiendo, regañando, retando a Pedro porque se equivocó en su actitud de volverse judaizante nuevamente. Sí, escuchó bien.
Pedro, el primer papa de la iglesia, se equivocó al querer volver a judaizar, al volver a querer imponer la ley a los nuevos creyentes judíos gentiles o gentiles, y fue reprendido por Pablo. Créalo, mi estimado, el primer papa de la iglesia no tenía la infalibilidad papal. Entonces, ¿cómo los de hoy en día, más encima la infalibilidad papal, aparte de ser difícil pronunciarla, es algo que hace poco solamente fue establecida? Pero ¿se dan cuenta la inconsecuencia? Y otro dato, revisa la historia, mi querido hermano. Si Pedro fue el primer papa, que esto fue el siglo I, ¿por qué el segundo papa o el primer papa en la era moderna es Gregorio en el año 590, o sea, el siglo VI? Y tú hoy en día ves que muere un papa y automáticamente ¡fum!, se reúnen los cardenales, etcétera, y sale humo blanco y reemplazan al tiro un papa. No pasó así con, ahora está Bergoglio, Francisco, antes estaba Benedicto, Juan Pablo, en ese orden, murió Juan Pablo, chum, llegó Benedicto. Renunció Benedicto, chum, llegó Francisco. ¿Ven? ¿Ven, estimado? Pero no acaba, todavía queda otra, y esta es un poquito más larga, y esta es con mucho cariño. Vamos a revisar Hechos 3:20, perdón, Gálatas 3:26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Usando un poquito más al original. Estimados, el católico enseña que todos somos hijos de Dios. Todos. Y dime tú, ¿cómo puede ser que todos sean hijos de Dios si las criaturas sean hijas de Dios, si incluye a los ateos que no quieren tener nada que ver con Dios, nada que ver con Jesucristo? Y esto, analiza muy bien esto que voy a decir ahora, de este versículo, para que te quede claro si tú eres católico, porque te lo dice uno que también fue muy católico. Algún día voy a hacer un video con todas las cosas que me hubiera gustado saber antes, en todo ese tiempo que estaba metido en el catolicismo. Pero mira, te lo repito, más suave. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa tener fe? Significa creer o confiar en alguien o en algo. ¿Y qué significa que tú confías en alguien o en algo? Es que tú tienes la capacidad de razonar, de analizar las cosas de ese algo o de ese alguien. Dime tú, ¿un bebé tiene esa capacidad? No la tiene. Entonces, ¿cómo puedes decir que ya tú naciendo, ya tú siendo una criatura que nace, tú ya automáticamente eres un hijo de Dios? Si la misma escritura dice que solamente podemos ser hijos teniendo fe en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la fe verdadera en Cristo Jesús? Esa fe de que Cristo, siendo un poquito más técnico, provenía, es el cumplimiento de la ley. Todos los rituales y las enseñanzas de la ley llegan a Jesucristo. Y el libro de Gálatas es muy claro en aquello. ¿Y fe? ¿Qué otra fe en Cristo Jesús? La fe del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. ¿Y esa fe cómo se recibe? Arrepintiéndote de tus pecados. Porque tú no puedes recibir perdón de pecados si no te arrepientes, si no te das cuenta de lo mal que estás actuando. Tú no puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador si no reconoces primeramente que estás en peligro de condenación por tus pecados. No reconoces que al Padre Celestial, el Creador, solamente vivirá con gente que esté limpia de sus pecados. Y eso lo hizo Jesucristo. Vivió una vida plena, sin pecados. Murió en la cruz, recibiendo el castigo y la condenación que recibiríamos nosotros en el infierno. Fue enterrado, resucitó, para que no solamente nosotros nos vayamos a, a la tumba y nos quedemos dormidos y nuestra alma sea aniquilada como enseñan los testigos de Jehová. No. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted tiene su lugar en la eternidad junto al Padre, junto al Hijo, junto al Espíritu Santo. Y eso es una verdad bíblica y eso nadie lo puede negar. Por eso te digo, hermano, estudia tu Biblia, busca videos de sana doctrina, habla con tus líderes o con tus hermanos maduros en la fe, con conocimiento, y nútrete de la palabra. Si todo está aquí, hermano, todo está aquí, pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, tampoco tienes al Espíritu Santo, que es el que te revela, el que te ilumina. Esto porque Él fue el que inspiró a hombres, el que llevó a otros hombres a escribir la santa palabra. Así que recuérdalo, somos hijos a través de la fe en Cristo Jesús. Pedro, el primer papa, fue falible, no fue infalible. El Espíritu Santo es una persona, sí, porque no puede ser que
se da poder con el poder o a través de poder. La gloria sea para el Señor. Oren por mí, siempre se los pido, por favor.